tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Hay alerta meteorológica para algunas partes del país, Norte de Concepción, Itapú, Alto Paraná, Mambay, Presidente Hayes, etc. Y aquí en Asunción tenemos ahora 25 grados de temperatura. Esto va a bajar hasta los 22. Mañana ya no están pronosticadas lluvias. Ustedes lo acaban de escuchar en el servicio informativo, pero quería simplemente consolidarte un poquito los datos. Así que si te gusta la lluvia, hoy fue tu día. Mañana ya no. O tenés que mudarte de departamento. Y son las 21 horas con 1 minuto. Nosotros hoy tenemos dos temas realmente, ustedes saben, están relacionados. Están bastante relacionados, aunque, digamos, afectan áreas muy distintas del quehacer diario. Uno es el tema del presupuesto general de gastos de la Nación. Se autorizó en el Senado, falta la autorización de la Cámara de Diputados, a que el gobierno incurra en un déficit del 3% del PIB. Está con nosotros nuestra compañera Alicia Bernal y nos va a contar sobre eso. Ali, ¿cómo te va? Buenas noches, Alberto. Un gusto compartir mesa de periodistas. Sí, hoy se aprobó, Cámara Alta aprobó el 3%, que está dentro de las excepciones que enmarca la Ley de Responsabilidad Fiscal. Vamos a contar en detalle qué implica esto, qué va a implicar, cuáles son las implicancias dentro del tema del gasto. ¿Va a influir el tema del gasto? ¿Va a ser para inversiones? Está dentro de lo que... Pregunta principal, ¿le creemos al gobierno? Principalmente eso, porque hay muchas dudas, porque las excepciones habla acerca de las inversiones en infraestructura cuando hay años que fueron complicados, catástrofe y un montón de cosas que cita también la ley, que se puede exceptuar en años cuando se configuran como repente como este año, que tuvimos muchísimos eventos negativos dentro de nuestra economía, y digamos que por un lado cumple ese requisito, pero el miedo está en que realmente se va a utilizar para infraestructura o solamente para gasto, porque es fin de año. Bueno, lo que sí que el balance no le cierra Benigno y tuvo que recurrir a esto y pasa a Cámara de Diputados. Se va a tratar la semana que viene. El otro tema relacionado con esto, estimados amigos, porque está relacionado con uso de fondos públicos, tiene que ver con la historia de un chico de 17 años contestando a un intendente del cartismo sobre el cual hay muchísimas dudas, sobre quien pesan muchísimas dudas. Y bueno, el intendente recurriendo a todo lo que está a su alcance para no rendir cuentas. Mariana Ladaga, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Súper bien. ¿Cómo está la teleaudiencia? Realmente es una historia de mucho ejemplo y de cómo se están dando las cosas en el país cuando se hacen reclamos tan puntuales sobre cuestiones tan importantes para todos, no solamente para este chico de 17 años, como es el uso del dinero público. Peor aún, el uso de fondos multimillonarios que el Estado tiene para invertir en educación y que aparentemente no se están utilizando correctamente. Estamos hablando de Nelson Maciel, un chico de 17 años que hoy, además de las 4 querellas que tiene encima este chico por exigir que se intervenga, que se investigue la administración del intendente cartista Pedro Chávez, hoy encima fue golpeado por la policía. Sí, lo cual, entre paréntesis, indica un poquito otra cosa de la que también vamos a hablar de pasada nomás, que es quién controla a la policía. Si ustedes quieren hablarnos sobre estos temas, cualquiera de ellos, 0971-444-200 es nuestro WhatsApp. Nosotros estamos siempre muy contentos de recibir los mensajes de ustedes, aunque sean puteadas. En serio. Si, quiere decir que nos ven. No, quiere decir que no nos quieren, si nos putean. Pero además estamos dispuestos a debatir sobre las puteadas. Sí, ¿o no? Claro. Para mí eso es importante, eso es lo sano ahora. Y ese es el problema probablemente en este punto, Enrique. No estamos educados ni preparados para debatir. Entonces se recurren a ciertas argucias, claro. ¿Cómo sabes que yo te diría que en general creo que los paraguayos sí hemos adquirido práctica, excepto los bandidos? Ellos no quieren debatir. Pero los dictadores. Sí, o sea, bandidos encima convirtiéndose en dictadores. Pero vos me indicás con qué condensar. Bueno, Alicia, fuiste sorteada. Okay. Sí, quiero hacer un contexto y después te entrego el micrófono. Perfecto. Pero quiero explicar un poquito. Antes, sí, hay que recordar
estimado amigo, que simplemente a título informativo, esto que voy a decir ahora es a título informativo, no tiene nada que ver con el tema de Alicia todavía. Hoy se debatió el tema de urnas, de maquinaria de votación, el tema que estuvimos hablando ayer aquí en Mesa de Periodistas en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores convocó a los 3 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y a las demás partes a una reunión de explicación para que la Cámara tenga en cuenta los puntos de vista de los protagonistas sobre esta cuestión. El asunto es simple, lo voy a reiterar a título, vuelvo a decir, informativo y solamente para que nadie nos saque de foco. Lo que está en juego aquí, estimados amigos, no es la licitación. Lo que está en juego aquí es el cronograma electoral. Lo que está en juego aquí no es máquina A o máquina B. Es si llegamos o no llegamos para poder hacer a máquina la elección. Y lo que están torpedeando es, a su vez, no la máquina, sino el desbloqueo de listas. Lo que no quieren es entregar el negocio. Así de simple es. Entonces, que no nos saquen de foco, te quiero contar nomás. Esto el lunes están convocados los ministros, tienen que hablar sobre este tema en la Cámara de Senadores, pero este fin de semana hay sendas reuniones que se van a concretar en todos los niveles de esta discusión para ver cómo se arregla el tema. A título informativo nomás, para no olvidar el esquema. Para no olvidar el esquema. Bueno, ahora sí, Ale. Quiero hacer una pequeña contextualización, si me permitís, para que se entienda un poquito el tema. Al empezar el año, el gobierno y el Banco Central hicieron una estimación, a fin del año pasado, donde dijeron, están relativamente bien las cosas, el país va a crecer 3,5% aprox. Cuando hablamos de que va a crecer el país, estamos hablando del Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios que producimos los paraguayos en el curso de un año. Sobre esa estimación se hizo el Presupuesto General de Gastos 2019, o sea, el de este año, con una estimación de ingresos de 13.000 y tantos millones de dólares. ¿Qué pasó? No crecimos 3,5%, sino que tal vez vamos a decrecer 1%. Y en consecuencia, la estimación de ingresos, que era de 13.000 y tantos millones de dólares, quedó corta en por lo menos 300 millones de dólares. Quedó un agujero ahí, mínimo. En consecuencia, acá tenemos un agujero de 300 millones de dólares que hay que cubrir, pero además hay que incentivar de alguna forma la demanda interna. Y entonces hoy el gobierno logra que la Cámara de Senadores le vote una autorización de gastos del déficit de 1.200 millones de dólares. Eso es 3% del PIB. El doble. Todo tuyo Sí. el micrófono. El doble, Enrique, de lo que estaba previsto del déficit. Y con esto tenemos que mencionar que acumulamos 8 años de déficit ininterrumpido, ¿verdad? De hace 8 años que venimos con déficit. Que venimos con déficit en el presupuesto. Y ya como bien explicabas, hay un desfasaje en los ingresos versus los gastos que se habían presupuestado para el presente ejercicio. Entonces, ante el desbalance que tiene Hacienda para cumplir con lo que ya estaba previsto en el presupuesto, es que recurre a esta excepción que estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero figura como causa, o sea, solamente en causas de emergencia, ¿verdad? Sí, nosotros preparamos una plaquita. Sí. Vamos a ver la están placa. los artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que mencionan las excepciones. ¿Verdad? Que sería ¿Tenemos bueno la placa que podamos... está pidiendo Ali? Para el artículo de la ley. A ver. Hay justamente el primer artículo habla acerca de las reglas macrofiscales que se deben tener. Conocemos que el 1,5% del Producto Interno Bruto es el déficit. Después, el incremento anual del gasto corriente primario del sector público no puede sobrepasar la tasa de inflación más del 4%, ¿verdad? La otra regla, no podrán incorporar incrementos salariales excepto cuando se produzca un aumento en el salario
vital mínimo y móvil. Eso casi no se cumple. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el presupuesto. Esto Esas son es las letra reglas. muerta. Es de letra muerta, no Este se artículo 7, inciso 3, letra muertísima. Es un cadáver que está ahí. Exactamente. Y después en el otro artículo, que eso se aplican años electorales, ¿verdad? Que los gastos de la Administración Central entre los meses de enero y julio no podrán ser mayor del 60% del presupuesto. Ahora, el artículo 11 es donde habla de las excepciones. Dice, en caso de emergencia nacional o crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía local o una pérdida en la actividad económica interna, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación podrá suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo 7 y el artículo 9 de esa ley que acabamos de leer. En ningún caso el déficit podrá exceder el 3%. Bueno, según el debate que ya se hizo también previamente, analistas, gente con las cuales también nosotros hemos conversado, Enrique, muchos hablan de que este año fue un año realmente complicado por muchos eventos que se dieron. Convengamos que fue un Sí. año complicado. Entonces muchos dicen, está bien, puede aplicarse la excepción. Ahora está el miedo que realmente esto pueda utilizarse para otros fines, considerando que ya es fin de año, ¿verdad? De repente pueden meterse a uno que otros beneficios adicionales, ¿verdad? Entonces queda ese temor. Yo te diría... Y con las modificaciones del Senado, el Senado introdujo una modificación, Enrique, atendiendo estos miedos que hay, ¿verdad? Pusieron un agregado, una modificación al artículo que presentó el Poder Ejecutivo para solicitar el 3% del déficit como excepción este año, a que este aumento del déficit sea única y exclusivamente para inversión en infraestructura. Ahora, ¿qué se cumplirá o no se cumplirá? Es Claro, el debate. ahí es donde yo quería plantearte una... Mariana, estás invitadísima a participar, ¿eh? Sí, tengo muchas preguntas. Sí, una cosita nomás que quiero reiterar, estimados amigos, es sobre esto que está presentando Alicia. El año es un año de crisis. Yo creo que no hay ninguna duda acerca de que tuvimos inundaciones, tuvimos Sequía. falta de lluvia, tuvimos Shocks regionales también. claro, caída de precios Incendios. internacionales, caída de demanda internacional, etcétera. Es una cantidad de situaciones complicadas. La parte que no era nada complicada era la de si el gobierno paraguayo podía o no controlar los gastos en un año complicado. ¿Y qué hizo el gobierno del señor Mario Abdo Benítez? Estimados amigos, no controló los gastos. La reunión de poderes se hizo una sola vez, no se continuó con la no, Junta de no, Poderes. no, no, no hubo una concretó continuidad. ni una medida no concretó ni una medida específica para reducir los gastos en un año en que están reduciéndose los ingresos. Por el contrario, Sí. Claro. se dieron aumentos de salarios, de beneficios para funcionarios públicos principalmente, ¿verdad? Además de otras cuestiones, Sí. se aumentaron un montón de y eso sin beneficios. contar los pedidos que hay para el próximo año. ¿verdad? 700 millones de dólares. Muchísimo. 700 millones de dólares. Y eso es justamente iba a preguntar, disculpen que me meta, pero las personas que en su casa que no entienden mucho, no entendemos mucho así de economía profundamente, por ejemplo, la exigencia que hacen los docentes, que ahora están diciendo en el Congreso que sí pueden aprobar para el año que viene, Para enero. para enero el aumento Sí. de salario del 16% que ellos quieren, que el gobierno quiere hacerlo En julio. en julio, ¿verdad? Eso, por ejemplo, va a afectar o qué injerencia tiene Claro. el hecho de que Afecta porque eso ya de alguna forma el gobierno ya tiene presupuestado. Ese 16% ya fue tipo un pacto que ellos hicieron ya Sí. anteriormente. Entonces, en base a eso ya se hizo un presupuesto. Una un aclaración, cronograma. Ali, perdón, una aclaración, como dice Mariana, no todos los paraguayos estamos metidos en el día a día del manejo económico. Yo creo que todos podemos entender las cosas porque no son complicadas, estimados amigos, pero no estamos pues metidos en el día a día, ¿verdad? Porque cada uno tiene su propio día a día. Esta modificación de la ley de responsabilidad fiscal, no de la modificación, sino la aplicación del artículo, Sí, de la excepción. del artículo de la excepción, de la cláusula de excepción, ¿impacta el presupuesto 2019 o el presupuesto 2020? 2019. Estamos hablando del 2019. O sea, es para este año. Es para este año. o sí. sea que lo que aprueben ahora se va a utilizar este año. Exactamente. Supuestamente porque, en infraestructura. Con relación a los ingresos fiscales, lo que se estaba previendo para inicio de año no llegamos. Tenemos presupuestados los gastos, pero no alcanzamos
cubrir. Incluso en otra gráfica que también preparamos, podemos visualizar eso, de cómo ya está el déficit hasta septiembre. A En ver. septiembre tenemos... ya ¿Tenemos en el- esa placa, Pedro? En el acumulado del año de enero a... No, este es de... Ese es el esta la crecimiento del previsión PIB, no, económica, sí. el crecimiento del déficit, dice Ali. Y ahí, por ejemplo, hasta septiembre ya teníamos un déficit acumulado del 1,2%. Y cuando nuestra ley No es dice- esta placa, ¿podemos cambiar de placa? Ahí está, Ahí está, dale. justamente. El primero que vemos ahí a la izquierda, que es el resultado fiscal acumulado. Dice el Este es el resultado déficit fiscal, que tenemos hasta- sí, hasta acumulado ahora. entre enero y septiembre. Ya tenemos 1,2% en negativo. Del otro lado, a la derecha, vemos el resultado que es interanual, ¿verdad? De los 12 meses. Y ya tenemos un déficit del 2%. O sea, en el interanual nosotros ya estamos con un déficit del 2%. Déficit en un significa año. que gastamos más de lo que Sí, tenemos. gastamos más de lo que tenemos. 2% más gastamos de lo que Sí. teníamos. Sí, pero Es ahí hay un componente que tenemos que señalar con respecto a el interanual es septiembre a septiembre. Sí. Y convengamos que nuestro año fiscal es de enero a Enero a enero. Sí. Correcto. Pero el interanual nos permite hacer la proyección de lo que va a ser el año fiscal. Exacto. Entonces, dos cositas ahí sobre tu pregunta, súper pertinente. Primero, sí se gastó más, pero además no se ingresó lo que estaba presupuestado. Sí. Se ingresó 300 Menos. millones Porque hubo menos ventas, menos ingresos, menos exportaciones, menos importaciones. El ingreso que tuvo el Estado fue menos. ¿Verdad? O sea, ya, por más que, y después vamos a ver en la otra gráfica también por qué se explica de que el Estado tiene que cumplir con ese presupuesto, porque la mayoría es salario, son A ver, gastos rígidos. Tenemos ¿qué número de placa esto es? el gráfico que demostramos cuánto por ciento destina el Estado a pago de salarios, que son alrededor de 70 guaraníes de todo lo recaudado. El 91%, tenemos uno que habla de los gastos corrientes y después tenemos otro que es de salarios. A ver. Este no, Este no, es de el inversiones. siguiente placa, por favor. O sea, Ahí acá está, este es salario, sí. Bueno, Supongamos que de cada 100 guaraníes, 70 es lo que el Estado sí o sí tiene que cumplir, porque son gastos que son salarios. No puede no dejar de pagar el salario a los maestros, una cosita a que los quiero doctores. sobre el punto, Ali. Sí. Esto es sobre el ingreso tributario. Tributario. Que quiere decir que se está gastando 70 de cada 100 que el Estado recauda en impuestos, pero el Estado tiene otros ingresos que también son propiedad del pueblo paraguayo, también Sí. son aportes nuestros, solamente que no son derivados de impuestos. Estamos hablando, por ejemplo, de los royalties y cosas de las entidades binacionales, etcétera, que son ingresos que son nuestros, Sí. nosotros ponemos, es de nuestra propiedad, pero que no vienen por Que vía tampoco impositiva. incluye las municipalidades, Claro. gobernaciones, no incluye. De Esto la- es de la administración central. De vía impositiva, 70 de cada 100 se gasta en salario. Así mismo. Y Que es esta- altísimo, ¿verdad? Porque a 30 guaraníes para inversiones, para No, y es más, adquisición de insumos. es Para más, el resto. en el siguiente, en el otro Pero yo gráfico quiero hacer tenemos... una salvedad sí. más todavía en este gráfico. Me parece súper Ahí está. interesante Mira gráfico. este gráfico, Enrique. El 91% son gastos rígidos. ¿Verdad? ¿Cuánto te queda para inversión finalmente? Poquísimo. Pero ahí tenés las jubilaciones que sí o sí hay que pagar, tenés la deuda que sí o sí tenés que pagar, tenés los gastos sociales Espera, que sí o sí vamos a tenés entrar que en esto, pagar. pero yo te quiero decir algo venenoso. En el anterior gráfico, Pedro, por favor, si podemos, el anterior gráfico de vuelta. Acá yo quiero decir una cosita, Ali y Mariana. Esto, en realidad, se hace sobre la construcción declarada del gobierno de ingresos. Pero la construcción declarada del gobierno de ingresos generalmente es menor, es mayor a la realidad. Es mayor a la realidad. En consecuencia, al final de la película, este 70 en realidad es 75, puede ser 80, porque esto es sobre la estimación. Estimaciones. En consecuencia, acá también hay un problema de, como decimos en la jerga, digamos cuando estamos en la radio, es un presupuesto pintado. O sea, pliqui, 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 Sí. nos pintan el presupuesto, ¿entendés? Ah, mira, Un estimativo. y lo mismo nomás es 70. Sí.
igual Así sigue que siendo mucho. cuando vayamos, ahora sí el otro gráfico, Espera, por ¿puedo favor. hacer una pregunta más? Sí. En el 2013 se gastaba 81 guaraníes y ahora se gasta 70. Sí, eso es Sí. verdad. ¿Sabes por ¿Por qué? qué? Porque acá hubo un desarrollo de nuestra economía que hizo levantar el Producto Interno Bruto. Entre paréntesis, En 2012 hubo un aumento muy grande en el tema del Producto Bruto. de salarios. Sí, 2012. pero también del Producto Interior Sí. Bruto. Acuérdense ustedes que el año 2011-2012 aumentó tuvimos los- crecimiento de 14%. Cierto. Yo nomás quiero contar una cosa. En administración pública, estimados amigos, principalmente los economistas conservadores norteamericanos tienen una presentación programática que consiste en la siguiente. A veces es mejor trabajar sobre el crecimiento del PIB que sobre la reducción del gasto, en términos brutos, ¿verdad? Porque el crecimiento del PIB te hace disminuir en términos relativos el El gasto. gasto. ¿Qué es lo que pasó acá? En términos absolutos en realidad estamos gastando más, pero en términos relativos es menos que lo que se estaba, digamos, es un Sí. poquito la en demostración realidad lo que dice Enrique es que la economía siguió creciendo, Exacto. el producto sigue creciendo, pero no es que hubo recortes No, precisamente. es que se redujeron los gastos No. del salario, por el Se contrario. estancaron de repente. aumentaron Sí. los gastos, pero la economía creció más. Ok. Bueno, ahora sí podemos ir al siguiente gráfico, por favor. Explica esto, Ali. Ok, ahí tenemos justamente la explicación de los ingresos tributarios, lo que nosotros pagamos los contribuyentes. El 91% son gastos rígidos, que sí o sí se tiene que pagar, porque la deuda vos no podés hacer pasar, es un compromiso, una deuda, un compromiso que tenés que pagar. Y eso insume el 10% del total. Las jubilaciones tampoco se puede hacer, una obligación también del Estado que tiene que abonar, y insume el 4% de los recursos tributarios. Los gastos sociales el 8% y los gastos no rígidos finalmente son apenas 9%, que son las Gastos no rígidos inversiones. es inversiones. ¿Qué son las inversiones? Es apenas Apenas 9%. 9%. Sí. ¿Te gusta eso, Mariana? No, para nada. Escuchen, atiendan O ese sea, lo que gráfico. yo puedo agarrar y 69. gastar en las cuestiones de emergencia, en nuevas inversiones, en las rutas nuevas, en cuestiones no previstas, en un hospital nuevo, en aumentar los servicios de salud, las escuelas y compañía, es el 9%. Apenas 9%. Señor, señora, amigos, amigas, escuchen, te amo yo, Ali, vos sabés esto, porque este gráfico para mí dice todo. Este gráfico hizo el programa, por lo menos esta parte del programa. Mariana acaba de hacer una lista, o sea, para todas nuestras escuelas, todos nuestros hospitales, todas nuestras rutas, todo nuestro internet, nuestra comunicación, nuestra red eléctrica, 9%. El resto lo lleva los prebendarios, estimados amigos. Esto es pura Ese prebenda. celestito es todos salarios. Ese Esto es celestito pura es todos prebenda, salarios. imagínense 69% del Sí. presupuesto en salario. Sí, Porque la deuda también se tiene que desglosar en la deuda que se compromete para pagar Claro. esto. Las jubilaciones, bueno, está bien. Tengo otra pregunta ahí mismo donde estás, porque veo que la deuda es mayor que los gastos no rígidos que sí podemos utilizar en inversiones y en cuestiones Sí. que querramos realmente gastar, ¿verdad? ¿Esa deuda con quién es? con los organismos internacionales, la emisión de los bonos soberanos, sí, la mayoría de las deudas que el país está haciendo para cumplir justamente esa parte que no puede hacerlo con los ingresos. Porque sí necesitamos infraestructura, sí necesitamos hacer inversiones y no hay espacio. O sea, Entonces, debido a en los lo- déficits Sí. que van aumentando todos los años y que este año va a llegar al 3%, nosotros tenemos una deuda que es mayor que el inversión. dinero que nosotros disponemos para realmente invertir. hacer inversiones y hacer crecer el país. Así mismo. Bueno, y yo quiero agregar otra cosa. Vos cortame nomás, Ali, cuando quieras. Otra cosa que les quiero contar. ¿Saben ustedes, estimados amigos, lo que le dice el Foro Económico Mundial de Davos, que estudia la competitividad y compañía, pero también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que le están diciendo al gobierno? Lo que le dicen al gobierno es, señores, ustedes llegaron al techo del crecimiento posible con el nivel de infraestructura que tiene el Paraguay. Es decir, no podemos acelerar nuestra velocidad de crecimiento del PIB porque nuestra infraestructura no
puede producir más. Por tanto, era indispensable que este 9% se convierta, por decirte, en 18%. Sí. Para que nuestras rutas sean mejores, nuestras comunicaciones sean más fluidas, etcétera. Es decir, que nuestra economía sea más competitiva. Pero no se hizo. Y aquí viene mi crítica política, Ali. Estructural, pero también para el gobierno de Mario Abdo. ¿Hiciste algo para reducir esto? Por el contrario, ahora por nada. lo que se ve, por el contrario. Hasta ahora nada. No se avanzó en el plan de contención de gastos, se hicieron varias reuniones, también la cumbre de poderes, donde se buscó también la voluntad, ¿verdad?, del Poder Judicial, Legislativo. Y pero hay que también mencionar, ¿verdad?, que mucho de esto recae también la responsabilidad del Congreso. A veces es un plan, pero después ahí se van modificando vos otra sabés vez que las cosas. yo al Congreso hoy lo voy a criticar, pero en general el Congreso se ha comportado, independientemente de las anécdotas, que hay muchas, ¿verdad?, de desorden, Sí. Desorden ético, ¿eh? Pero desde el punto de vista de los números macroeconómicos, el Congreso paraguayo funciona con responsabilidad en general, excepto hoy. Porque hoy se votó, abramos la canilla. ¿Y a cambio de qué? Porque si yo, quiero poner un ejemplo, si yo fuera miembro del Congreso, yo le diría al presidente, te voy a dar tu 3%, pero vos me vas a dar a cambio tu reforma del gasto. ¿Dónde está la reforma del gasto? Sí. ¿Dónde está el resultado de la comisión de gasto? Sí. En cambio, el Congreso lo que hizo fue darle el cheque en blanco y seguir nomás gastando, no te vayas a preocupar. Y eso es lo que está mal. Sí, porque se trabaja de una pata, pero la otra pata sigue estando desfasada y va a seguir creciendo, sí, con los próximos aumentos. Si es que no se hace algo definitivo ya con este pacto que van a hacer entre los gobiernos, entre los poderes, vamos a tener otra vez el próximo presupuesto 2020 que empieza a tratarse la próxima semana. Se trata el presupuesto 2020, inicia el estudio. Y tenemos aumentos por más, pedidos de aumento claro, de todos 700 los millones de niveles. dólares, 700 millones de dólares, es decir, 1.8 del PIB. Sí, para un año, estamos viniendo de un año donde no hubo prácticamente ingresos para salarios, estamos duplicando el déficit y no tenemos ese dinero para pagar. Yo te voy a hacer una crítica. Sí. Tenés demasiado feo en la cumbre de poder. Esa cumbre de poder no sirve para nada. No sé por qué crees tanto en esa cumbre de poder. Bueno, para nada no sirve. Alguna cosa se tiene que hacer, Enrique. Sí, pero no, yo te digo que esa cumbre de poder, ¿sabes para qué? Por lo menos tener una ley ya que haga la reforma, la ley de la función pública, para que se revisen los contratos colectivos y se levanten todos los abusos, beneficios adicionales. Hasta ahora no se hizo nada. Y se necesita de alguna forma un acuerdo. Porque si el Estado, o sea, si el Poder Ejecutivo lleva el proyecto, pero no avanza en el Legislativo porque hay intereses de por medio, entonces no. Es que no hay yo voluntad, te cuento no que va a el haber la Poder voluntad. Legislativo, ese tema, esa es la crítica que yo hago, Mariana. Esa es la crítica que yo te hago, Marito querido. Para hacer esto que está diciendo Ali, que es 1 más 1, o sea, lo básico, hay que tener liderazgo. Porque entonces vos le decís a tu bancada del Congreso, este es nuestro proyecto y aquí nos vamos, les guste o no les guste. Pero vos no tenés liderazgo, papá. Entonces no le decís a los miembros del Congreso nada. Y entonces no redujiste ni un guaraní de gasto. 0. Siguieron gastando como si estuviéramos de fiesta. Así mismo. ¿Entendés? Así mismo. ¿Y qué es lo que se pretende supuestamente financiar, digamos, con este déficit? O sea, ¿qué es lo que se pretende cubrir? Wow. ¿Verdad? Sí, tenemos también un gráfico donde están las inversiones que están ejecutadas hasta septiembre, ¿verdad? Que es darle continuidad a esas pues tenemos inversiones. ese gráfico, Ahora, Pedro. no se informó oficialmente si hay algún nuevo proyecto. Esto es. Sí, esas son las inversiones que hasta septiembre, según el dato oficial, es que hubo un aumento del 35%. Y estos son los proyectos, las obras que están ahora mismo en ejecución. Obras públicas, 500 millones. Sí, 500 millones. Educación, 29 millones. Policías y militares, ¿por qué se considera inversión policías y militares? Todo lo que tenga que ver con infraestructura, construcción de más Vivienda, locales. 7 millones, esto es Sí, bajísimo. es poco.
Bajísimo lo es. Porque debería haber sido un pilar muy importante para la economía. Claro, y yo la le inversión quiero en contar a la viviendas. gente, amigos, amigas, hay dos elementos de inversión pública que son vasos comunicantes de generación de empleo. Rutas y vivienda. En ruta estamos bien, 500 millones. Vivienda, 7 millones. No estamos haciendo nada. Sí. Nada. 7 millones de Poquísimo. vivienda, no sé. Un ricachón te hace su casa en 7 millones. No sé cómo te explico. Nada no es esto. En un país donde tenemos muchísimo déficit habitacional de viviendas y de mucha necesidad, se podía haber aprovechado ese recurso para dinamizar la economía por el lado de la construcción de Así viviendas. mismo. Y Categórico. agricultura, Agricultura, que supuestamente somos un país agroexportador, 13 millones. 13 13 millones de millones. dólares. Sí. Cuando estamos esta inversión en la agricultura, lo que estamos diciendo, estimados amigos, es inversión en competitividad de la agricultura. Es decir, acá de lo que se trata esta inversión, acuérdense que es inversión para el desarrollo. De lo que se trata esto, por ejemplo, es, bueno, conectar a los agricultores a satélites, otorgarles capacidad de mecanización, trabajar sobre invernaderos para reducir el impacto climático, sobre regadío. Eso es inversión en la agricultura. 13 millones de dólares no es nada. Nada no es. No existe, pero insisto, ¿verdad? Somos un país agroexportador, ¿verdad? Y Fíjate ¿cómo vos no que invertimos atender lo en que el nos campo? pasa, uno de los elementos que nos pasa, vos sabés que a mí se me atoran todas las ideas de la rabia que me da, Ale y Mariana, de la rabia que tengo. Este año nosotros hemos pagado las consecuencias, bueno, no solamente la caída de la demanda externa, pero también de faltas de lluvia. Y ustedes van a decir, no, eso está fuera de nuestro control, eso depende de Dios y hacer 2, 3 misas. Mentira, estimados amigos. Un país que tiene un problema de inestabilidad climática a mediano plazo trabaja sobre otra consideración. Y no es voy a hacer misa, es voy a hacer invernaderos y regadíos. ¿Para qué? Para que vos no dependas de la lluvia. Para que dependas de tu propia capacidad. Pero con 13 millones de dólares no haces nada de esto. No. ¿Saben qué? Salud, 36 millones. 36 millones de salud. O sea, estos son hospitales. sí, y vos ni te imaginás, Enrique. Ali, yo creo que probablemente te puedas imaginar, pero Enrique, vos no te imaginás lo que es pasar 15 días en un hospital público. Solo 15 días, no Terrible. te digo más. Bueno, un Un día día, luego es es un suplicio. imposible, ¿verdad? Porque no hay medicamentos, no hay equipamiento, no hay infraestructura. Para hacen conseguir magia los un lugar, médicos. para conseguir un lugar. Me quiero burlar. UTI no hay. Me voy a burlar, Ali. Incluso del sector privado, gente que tiene que pasar al sistema público porque ya no tiene para Claro. cubrir y tienen que estar esperando, lista de espera a sus familiares, días, semanas. Bueno, hoy los pacientes oncológicos tienen problemas con los medicamentos. Es lo que ¿verdad? estábamos hablando también hoy en Senado, las enfermedades catastróficas. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que esos montos son... Poquísimo. Decirlo, Ínfimo. risibles. Es lamentable, es patético. Y bueno, ahora yo me voy a burlar. Me voy a burlar. Me voy a burlar, estimados amigos, porque yo quiero contarles una historia así chiquitita nomás para que ustedes vean que realmente nos están tomando el pelo. Ustedes saben, estimados amigos, que la civilización empezó hace 5.000, 6.000 años. Y ustedes saben cuál es el principal logro de las dos primeras grandes civilizaciones de Occidente, que son los sumerios y los egipcios. La infraestructura agrícola, estimados amigos. El pequeño cálculo que hicieron 3.500 años antes de Cristo, faraones en Egipto y reyes en Sumeria, diciendo, che, loco, no podemos estar dependiendo nosotros de la lluvia. Porque si dependemos de la lluvia nos morimos de hambre. Y en ambas civilizaciones, Marito, escucha bien esto, papá, 3.500 años antes de Cristo, el programa central de competitividad de estas dos regiones era la infraestructura agrícola, para no depender de la lluvia ni del río. Gigantescos programas de regadío. Y vos no podés hacer eso, pero. O sea, eso nomás quería decir yo, ¿entendés? O sea,
2019 años después. O sea, estamos, no, 5.000 años después. Bueno, si lo pones después de Cristo, 2019 años después, 5.000 años después de civilización, no sé cuán civilizados llegamos a ser, ¿verdad? O sea, las prioridades, ¿cómo priorizamos nuestros gastos? En una economía que depende del sector primario, muy importante, participación dentro de la producción del Producto Interno Bruto. Tenemos que leer los mensajes de WhatsApp, estimados amigos, así que ya nomás. Al final, ¿cómo se llama? Enrique Alberto Enrique. Bueno, yo me llamo Alberto Enrique Javier y. Alberto Enrique Javier, Sí. No quisieron ponerte nombre. Si vos me querés llamar Javier, no, todo el mundo me conoce como Como quieran Enrique. llamarlo, ¿verdad? Porque cada panelista Javier no me llama sabía. diferente. Es, ¿verdad? Qué hermosas las señoras. Gracias. Muchas gracias. El costo político partidario de los seccionaleros y compañía es el cáncer que carcome el Estado paraguayo. Preguntarle a Pedro Aliana si fuera un común, ¿cómo sobrellevaría una enfermedad catastrófica? Yo tengo que decir que eso se pagó no con dinero público, sino con dinero de Horacio Cartes. Es distinto. Y hay gente que tiene suerte. Sí, no, está bien. O sea, eso no. El crecimiento económico no sirve medir la economía. Receta del FMI, ahí está Chile. La medición del desarrollo económico, Stiglitz, es la distribución de la riqueza real. Sí, es verdad, pero entre paréntesis nomás, de paso, acá nosotros tenemos disenso sobre qué está pasando en Chile. Yo me andaría con bastante cuidado sobre eso. Mañana, ¿por qué no te gusta el aumento? Mariana, ¿por qué no te gusta el aumento de los No docentes? dije que no me gusta el aumento de los docentes, dije que ya está presupuestado desde julio, que se insiste en que va a ser desde enero y que se va a tratar en el Congreso el tema, porque en el Congreso los políticos consideran que sí tienen la posibilidad de hacerlo. Pero estamos viendo un déficit de 3% este año, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer el año que viene para solventar eso? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Que me guste o me disguste? No, a mí pregúntame. ¿Te gusta el tema del aumento de los docentes? No me gusta y creo que son unos bandidos. Totalmente bandidos. Y voy a decir dos cositas nomás, perdón, después seguimos con los mensajes. Señores docentes, ustedes entraron por la ventana, no tienen concurso y además se niegan a hacer las pruebas de suficiencia y pretenden que el pueblo paraguayo les pague un aumento, en realidad que es un encubrimiento político, sin rendir exámenes, sin pruebas de suficiencia y con una carga horaria que les permite tener varios rubros. Claro que es un bandidaje. Yo te digo que es un bandidaje. ¿Y cuál es el problema? Porque yo pago impuestos, así que a mí no me hacen correr con la vaina, badulaques. Yo pago todos mis impuestos, así que a mí no me hacen correr con la vaina y son unos bandidos. Tengo una discrepancia contigo. A ver. Lo siento. No, metele. Pero tengo que, o sea, si vamos a debatir sobre la cuestión de la situación docente, vamos a debatir en serio. Y sí. Y nos va a llevar un tiempo. Pero hay que decir lo siguiente, Señora. En ese momento, Enrique, en países donde se prioriza la educación, vos viste 29 millones de dólares Sí. era en gasto en educación, Sí, ¿verdad? sí. Donde se prioriza la educación, los docentes tienen que estar incluidos dentro del sistema educativo. Y en nuestro país, los docentes son considerados enemigos dentro del sistema educativo. En un país. Claro, vos estás analizando la cuestión de la politización de la educación, que no solamente afecta al Me está sacando de rubro foco. docente, Me está sacando de sino foco. también afecta a todo el esquema Me de lo está que sacando es de la foco. enseñanza, Me está lo que sacando es de la foco. educación. Porque en Finlandia. ¿Por qué te el estoy país- sacando de foco? Porque en Finlandia, el país de Vos Ronnie estás Martí. diciendo que los docentes son bandidos y yo te estoy diciendo que la situación de los docentes en nuestro país es muy jodida. No, yo porque te digo por una un cosa. lado están considerados como enemigos No, dentro del sistema educativo Yo te y digo por una el cosa. otro lado tienen necesidades que el Estado no cubre. ¿verdad? Mariana, te voy a decir No una te cosa. estoy diciendo con eso que esté bien o esté mal la cuestión del aumento. En Finlandia, el país de Ronnie Martí. En Finlandia, el país de Ronnie Martí. Sí. No hay ningún docente que nos rinda exámenes de suficiencia. Ni uno. Y ninguno entra sin concurso. Genial. Ah. Tenés razón, te voy a decir una cosa. Tenés razón en un punto. Para educar hay que amar. Y muchos docentes lo hacen por dinero y otros docentes lo hacen porque lo aman, porque aman.
Y los docentes que hacen porque aman, muchas veces ganan muy poco si vas a comparar esos salarios con otros salarios que existen dentro del Estado. Yo comparo, ¿cuánto gana un representante del Ministerio Público? Quiero que gane ¿Cuánto el gana docente que rindió exámenes. El que no rindió exámenes no quiero que gane nada, quiero que se vaya a la calle. Fantástico, pero establezcamos los sistemas dentro de los Sistema de cuales los eficiencia, de medición de docentes, eficiencia. los docentes estén realmente preparados. Señoras, ¿verdad? Por eso te digo, es calma. como para debatirlo profundamente. ¿Cómo que dice Calé? Calma, calma. Estamos en calma. Calma, calma. No sé si vos perdiste la calma, No, es yo cuestión pierdo tuya. la calma. Con los docentes pierdo la calma. Hace 70 años que mandan estos colorados y ahora no hacen nada. Ningún gobierno colorado ha hecho nada hasta ahora. ¿Vos qué opinás sobre el aumento de los docentes? Hay docentes urreros, pero hay docentes que sí concursaron. Correcto. Menos del 10%. Tenemos que ir a la pausa.